Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy les hablamos de los últimos datos de la pandemia en Navarra, con 51 casos registrados, con varios ingresos hospitalarios, exactamente 5 ingresos por la COVID-19. Pero también la tragedia ha llegado a Navarra. 2 personas de Tudela han fallecido en un accidente de tráfico esta mañana en Alfaro. Uno de ellos, un médico muy conocido de la capital ribera. Con esta mala noticia, desde luego, abrimos nuestro programa de hoy, que aparte de esta cara negra que nos deja la enfermedad y la siniestralidad en las carreteras, tiene otras cuestiones. Por ejemplo, hablaremos de las escuelas infantiles, niños de 0 a 3 años que vuelven de forma escalonada a las aulas. Hoy el director de las escuelas infantiles de Pamplona, Juan Ramón Rabade, estará con nosotros para contarnos precisamente cómo vuelven los niños a las aulas, con qué rango de seguridad, cómo se organiza todo y también qué mensaje para las familias es el más adecuado en este tiempo de incertidumbre. Incertidumbre también en los comercios en general, pero hoy nos vamos a centrar en el casco antiguo de Pamplona. El gerente de la Asociación del Casco Antiguo, Carlos Albillo, será uno de nuestros invitados. Seguramente reclamará más ayuda y de forma continuada para este sector tan relevante en el tejido económico de nuestra comunidad. Vamos a lanzar la mirada mucho más lejos. Nos situamos en el Líbano, en Beirut, y hasta la Muga viene hoy el especialista en Oriente Medio. Él es periodista, Manuel Martorell, estará con nosotros y vamos a tratar de conocer cómo está este país asolado por las guerras y también tras esa terrible explosión que vivíamos hace algo más de una semana en la zona portuaria. ¿Cómo se podrá reconstruir esta ciudad y este país con tantos problemas? Y nos vamos también mucho más cerquita, nos vamos hasta Sacana, o mejor, vienen hasta aquí varios deportistas de Altsasu, de Alsasu. Ellos prepararon un maratón muy especial en tiempos de la pandemia y de confinamiento, y enseguida estarán con nosotros para contárnoslo. Son estos algunos de los temas que les traemos hoy al programa, pero antes damos la bienvenida, como siempre, a Sara Rodríguez Aliaga, que está ya preparada con toda la información de esta jornada. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, y hoy, desde luego, el accidente que nos ha llevado a Alfaro es la noticia con la que abrimos nuestro programa, la sección informativa, con 2 personas fallecidas. Terribles imágenes, ¿verdad? Pues sí, es la noticia trágica con la que amanecíamos esta mañana. Ese accidente sucedido a la altura de Alfaro, en la N232, sobre las 7:30 de esta tarde. Consistía en una colisión frontolateral entre un vehículo, un coche y una furgoneta, y como resultado, pues el fallecimiento de esos 2 vecinos, uno de Autol y otro de Tudela, médico de 39 años. Así es, ahí tenemos las imágenes de ese siniestro letal en Alfaro, muy cerca de Tudela. Y ahora hablamos de carreteras y sobre todo de, bueno, podríamos decir, ¿verdad?, de un loco en la carretera, Sara. Sí, una temeridad que podría haber acabado en tragedia. A punto estuvo, porque estuvo circulando por la autovía A12 en sentido contrario durante varios kilómetros. Varios vehículos tuvieron que esquivarle, incluso una conductora perdió el control de su coche. Luego lo vemos, Amaya. Así es, luego les contamos con mucho más detalle, pero los colegios llaman la atención de todos, la vuelta, ¿verdad?, a las aulas de forma presencial en Navarra, pero con muchos interrogantes y también con miradas críticas de algunos sectores, por ejemplo, los sindicatos de educación. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Pues sí, ya va quedando menos para esa vuelta al cole en todos los niveles. Ya han comenzado algunas escuelas infantiles de 0 a 3 años y las incertidumbres pues siguen al pie de la actualidad. Ahora mismo Educación está manteniendo reuniones con miembros de la comunidad educativa, y hoy hemos estado hablando con algunos padres, también, Amaya, que ven cómo sus hijos tienen que volver al colegio y no tienen claros todavía los protocolos que se van a aplicar. Efectivamente, hemos escuchado en nuestro informativo mediodía al consejero de Educación, Carlos Jimeno. Luego les ofreceremos un resumen de lo que nos ha adelantado ya el titular de Educación del Gobierno de Navarra. Y de las nuevas medidas, ¿qué novedades? Medidas restrictivas, vetos al ocio, ¿verdad? Adiós al cigarrillo en las calles. ¿Y qué más, Sara? Pues sí, entre otras también el cierre de los bares y restaurantes a la 1 de la madrugada, con imposibilidad de recibir a clientes a partir de las 12. Ya están en vigor esas medidas después de que esta mañana se hayan publicado en el Boletín Oficial de Navarra.
Ahí lo tenemos. Bueno, pues con opiniones sin duda alguna críticas por parte de la hostelería, también lo iremos viendo, comprensivas por parte de algunos fumadores y rechazables por parte de otros, ¿no? Que ven como, bueno, pues esta afición o bueno, pues este tipo o forma de vida se ve mermada debido a la pandemia, ¿no? Al COVID-19. Si te parece, Sara, vamos a contar con más detalle cómo ha sido ese accidente de primera hora de la mañana, en qué circunstancias ha transcurrido y, como ya hemos dicho, bueno, pues con el resultado de 2 personas muertas, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Avánzanos un poquito más. Pues sí, era un siniestro que sucedía esta mañana sobre las 7:30 de la mañana, muy pronto, y con el resultado, como decías, Amaya, de esas 2 personas fallecidas, un vecino de Tudela, médico, trabajador del hospital de Calahorra de 39 años y un vecino de Autol de 21. Ha sido una colisión frontolateral y, como decimos, ambos han muerto tras el siniestro. Eran casi las 7:30 de la mañana cuando 2 vehículos colisionaban frontolateralmente en la Nacional 232 a su paso por Alfaro. Un accidente que ha dejado 2 víctimas mortales, un vecino de Tudela de 39 años, sanitario en la Fundación Hospital de Calahorra, y un joven de 20 años que conducía una furgoneta. Varios particulares han avisado al Centro de Coordinación Operativa del SOS Rioja. Los primeros en acercarse ha sido la Policía Local de Alfaro, que ha desviado el tráfico por la vía de servicio. A continuación han acudido los recursos de emergencia del SERIS, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Mantenimiento de Carreteras y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha reaccionado a la noticia del suceso expresando su apoyo y condolencias a la familia y amigos de la víctima tudelana. Pues un terrible suceso que nos deja el día de hoy y otro en el que podría haber acabado esta imprudencia de un conductor kamikaze que circulaba por la A12 en sentido Zirauki, en sentido contrario. Varios vehículos tuvieron que esquivarlo y una conductora incluso llegó a perder el control de su coche. Fíjense en este vehículo. El conductor circula varios kilómetros en sentido contrario en la autovía A12 a la altura de Zirauki. Varios coches intentan esquivarlo, pero este que ven ahora acaba perdiendo el control de su vehículo, saliendo de la vía y colisionando con la bionda de la calzada. La conductora resulta herida. Y observen ahora la parte inferior derecha de la pantalla. Primero el vehículo espera que pasen los coches y después gira en la media para incorporarse en la dirección correcta. Pasa por delante del coche accidentado y ni se para. Inicia la marcha como si nada. Los hechos ocurrieron el pasado domingo y tras las investigaciones realizadas por parte del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de Navarra, se logra identificar dicho vehículo, así como el conductor del mismo en el momento de los hechos, un vecino de una localidad de la Merindad de Estella. Se le imputan unos presuntos delitos de conducción temeraria y un delito de abandono del lugar del accidente. Escalofriantes, desde luego, esos virajes, ¿no? Esos comportamientos en la carretera totalmente rechazables y preocupantes, ¿no? Sin duda alguna, ahí en esa carretera, a su paso por Zirauki, en tierra Estella. Vamos a preocuparnos de nuevo por educación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se organiza el Gobierno de Navarra para que comience el curso con esta relativa normalidad? Y sobre todo, ¿qué preocupaciones más exactas tienen los padres? Pues seguimos teniendo muchas preguntas, Amaya, pero vamos aclarando algunas cuestiones. Por ejemplo, el consejero Carlos Jimeno acaba de confirmar en los informativos de esta casa que la mascarilla podría ser obligatoria para los alumnos a partir de quinto de primaria, también en las aulas, porque igual no se puede guardar esa distancia de seguridad. Hoy hemos hablado con padres y madres que están preocupados por cómo se van a aplicar esos protocolos anti-COVID en las escuelas. La vuelta al cole preocupa. Muchísimo, muchísimo, nos preocupa muchísimo. Está todo en el aire, pero sí, claro, me preocupa. Que todavía no se ve claramente un protocolo al 100%. Así que no da mucha confianza. Porque ya lo dijo Jimeno en junio, la situación es imprevisible. Lo sigue siendo a menos de 2 semanas de que se vuelva a las aulas. El Ejecutivo ha creado un comité técnico de coordinación COVID-19 para la educación. Con el objetivo... Este comité supervisará y coordinará las acciones encaminadas a garantizar una vuelta al colegio lo más segura posible y la vigilancia y control del desarrollo
del curso escolar ante la posible aparición de casos positivos en los centros. Una vuelta que será presencial en las comunidades autónomas con matices entre ellas. En Navarra son 4 los escenarios que se manejan. En el primero, con el que se comienza, se garantiza la docencia presencial de todo el alumnado y se mantiene la jornada habitual de los centros, con transporte y comedor. En el segundo escenario se mantiene la docencia presencial en todos los niveles, se implanta la jornada continua en todos los centros, se mantiene el transporte al 100%, pero se suprime el comedor. En el tercer escenario, docencia presencial en infantil y primaria. En el resto de etapas se combina con la modalidad online en casa. En la docencia en las aulas se suprime la entrada de especialistas y se reubican espacios. En el cuarto escenario se cierran todos los centros y se apuesta por la docencia online. Para controlar la situación en cada centro se ha configurado un sistema que permitirá el acceso de los profesionales del Instituto de Salud Pública de Navarra al portal Educa. Ello permitirá a los rastreadores iniciar de inmediato los protocolos de prevención. Los colegios que se van adaptando a esa nueva situación que nos trae el coronavirus, como también lo tienen que hacer, y no les queda otra, los dueños de hostelería, de bares y restaurantes de nuestra comunidad foral, después de esas restricciones que ha tomado el Ministerio en consonancia con las comunidades autónomas. Ya están en vigor, a partir de ahora mismo tendrán que cerrar a la 1 de la madrugada. Que no se pueda fumar en la calle es otra medida que afecta de manera indirecta a los hosteleros. Pero yo creo que es una medida más antitabaco que anti-COVID. De manera directa, a partir de hoy, 2 nuevas restricciones. Se clausura el ocio nocturno y la hostelería no podrá atender clientes a partir de las 12, con hora límite para cerrar la 1 de la madrugada. Los hosteleros de Navarra no ven justificadas estas medidas y no descartan emprender acciones legales como en otras comunidades. Ya se dice que tienen que cerrar antes las terrazas, los bares, y tienen que cerrar no pueden fumar en las terrazas. Pero si ya vimos que estuvimos 2 meses trabajando y sin un solo problema, ni un solo brote, no se ha detectado ningún solo brote en esos 2 meses. ¿Y ahora qué viene esto? ¿Aquí está justificado? ¿Médicamente? ¿Técnicamente? No. Descontento por parte de la hostelería, pero sin embargo los ciudadanos navarros están satisfechos con estas nuevas medidas que van a entrar en vigor. Aseguran que la hostelería y el ocio nocturno son un posible foco de contagio del coronavirus. Pues me parece bien. Muy bueno, sí, está bien, me parece genial. Sí, porque es donde más se acumula la gente. Y en cuanto a las restricciones horarias, dicen que todo es organización. Sí, sin problema, uno va un poco más temprano y no hay problema por esa medida, sí. Yo cuando no suelo quedarme hasta la 1 en los restaurantes, la verdad. Pues es prudente, ya es hasta la 1 de la mañana, está bien, me parece bien. Y quien no comparte, entiende. Yo creo que se estaba buscando la solución a base de prueba-error. O sea, abrieron bares y ha habido rebrotes, pues ahora cerramos. Pronto vienen las escuelas y a ver qué va a pasar. Restricciones que no solo se llevan a cabo en Navarra, sino en todo el país, con el objetivo de frenar la expansión de la pandemia. Ahí tenemos ahora el ocio y el negocio de la hostelería con muchísima preocupación ante los cambios que se han ido estableciendo en virtud de la salud de todos. Sara, con esto nos quedamos hoy, con estas reflexiones, desde luego complicadas de adoptar, sin duda, y también de cumplir, ¿verdad? Está claro. Pues sí, tendrán que adaptarse a estas nuevas circunstancias que nos ha impuesto la pandemia, Maya. Efectivamente. Sara Rodríguez, muchas gracias. Nos vemos luego. Venga, hasta luego. A las 8:30 de la tarde, nuestro informativo, en la segunda edición de nuestro informativo. Y mientras nos vamos hasta Tudela, hoy un equipo de Navarra Televisión ha estado allí, además para contarles que la residencia de Nuestra Señora de Gracia en Tudela tendrá un taller de danza para desconfinar el cuerpo y la mente. Estará a cargo de Antonio Chauqui, bailarín y actor, quien ha obtenido la residencia en investigación en danza contemporánea con Me Invito a Bailar, un proyecto que crearán diferentes coreografías, en el que se crearán sin duda diferentes coreografías y escenarios. El resultado quedará grabado en un documental que será presentado a finales de este año.
19 de agosto, 8 de la tarde, en la Plaza de los Fueros, y con entrada libre tendrán la oportunidad de ver aquí en la capital navarra al grupo Quimera, con una historia que nos habla de un muelle de carga y de la mano de unos personajes singulares con los que vamos a descubrir que hoy es un día especial. Entre sus mercancías aparece una sorpresa, una migrante, una persona en busca de una vida mejor, una mujer que huye de lo insoportable. Quimera nos plantea una mirada a la sociedad actual, quiere mostrarnos la fragilidad de esas pequeñas cosas que hacen grandes a las personas, enseñarnos a cambiar lo global desde lo local. Un espectáculo interdisciplinar que plantea un viaje emocional al espectador a través del teatro, el circo y la música. Y de los distintos espectáculos, algo que no tiene que ver con el espectáculo, sino con la educación, con el día a día y con la obligación también, ¿verdad?, de educar a nuestros menores y adolescentes. Les hablamos del curso escolar y hace unos minutos hemos escuchado al consejero de Educación, Carlos Gimeno, con las últimas medidas que se han adoptado en el departamento correspondiente. Recuperamos sus palabras. El objetivo de volver a las aulas en modalidad educativa presencial es irrenunciable, es un servicio público esencial y es un derecho básico exactamente igual como puede ser el de la salud. También se está trabajando en una orden foral que también se publicará al final de semana, una orden foral que publicará Salud, donde concretará el uso de mascarillas en el contexto escolar. Se está trabajando en la valoración de que se utilice la mascarilla en el aula a partir de quinto y sexto de educación primaria. Ese es un trabajo que se está haciendo, una valoración técnica que se está trasladando entre salud y educación, pero no le puedo dar todas las certezas a ese respecto, lo veremos en los próximos días. Bueno, pues tenemos ahí las palabras del consejero Carlos Gimeno y aquí en nuestro plató Juan Ramón Rabade, que es el director de las escuelas infantiles de Pamplona. Señor Rabade, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir al programa. Inicio del curso, inicio, ¿verdad?, de la actividad en las escuelas infantiles después de 5 meses sin actividad y ahora de forma escalonada. Fue ayer. ¿Y qué resultado se obtiene, ¿no?, de esos primeros compases, de esas primeras horas? Pues sí, Pamplona, evidentemente, con sus 11 escuelas infantiles, pues casi es pionera en el conjunto del Estado porque somos de los que más precozmente iniciamos este curso escolar. Bueno, pues la experiencia de este primer día, que es un día de inicio escalonado dentro de las medidas también que de manera especial y con prudencia pues hemos adoptado, ha sido un inicio prácticamente normal, sin ninguna duda. Es lógico también, bueno, pues que en los padres haya esta preocupación y estas incertidumbres que vamos a tratar de convertir en certidumbres dentro de un escenario que, bueno, pues hay una característica y es que el riesgo cero no existe. Efectivamente, no es un regreso a una cierta relativa normalidad, desde luego con muchos interrogantes y sobre todo también con cierto miedo, ¿verdad? En general se está planteando, bueno, pues que se necesitan más docentes, más test de COVID-19, el fin de las extraescolares ya en el ámbito completo de la educación. ¿Cómo lo ve, Juan Ramón? Bueno, pues no es fácil esto, si fuera pues lo hubiéramos hecho seguramente de una manera más rápida, pero lo cierto es que todas las administraciones públicas y en este caso el Gobierno de Navarra, que es el competente en materia educativa, hace unos momentos escuchábamos al consejero, pues ha ido emitiendo ya distintas directrices, en concreto respecto a este ciclo, el ciclo de 0 a 3 años, que es el que afecta al Ayuntamiento de Pamplona, sus 11 escuelas y 5 más que además tiene el Gobierno de Navarra en Pamplona, pues es un comienzo que a partir de las instrucciones que el Departamento de manera consensuada con Salud dio el 5 de agosto, pues hemos ido trabajando en la dirección del organismo autónomo, estableciendo un plan de contingencia que se ha traducido en que cada una de las 11 escuelas ya tiene pues un plan de medidas bueno, pues para funcionar dentro de esta nueva normalidad, pero también preparadas para que si la situación epidemiológica evoluciona peor y las autoridades sanitarias pues decretan otro tipo de estadios, pues aplicar hasta 4 situaciones diferentes. Esos, los 4 planteamientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que aparezca un caso, ¿no?, que tengamos un niño con esta enfermedad ya diagnosticado, ¿no?, caso positivo, ¿qué va a ocurrir en esa escuela infantil? Bueno, el protocolo, el plan de contingencia trabaja para que
esa detección sea lo más precoz posible. Lamentablemente, pues el COVID produce una sintomatología y unos signos que son muy inespecíficos. Ahora que vamos a empezar también dentro de un tiempo con la temporada de gripe, pues hablar de una temperatura superior a 37 grados y medio, es decir, fiebre en definitiva, una febrícula, que es un signo pues de alerta también en relación a esto. Vamos a tomar la temperatura en las escuelas a la entrada de las mismas y a la entrada al centro y a las aulas, pues es un signo muy inespecífico. Por lo tanto, habrá una sospecha inicial que motivará el que dentro del plan de contingencia una de las 16 áreas que tiene es pues que hay que hacer en un caso de estos, y lo que se hace es a ese niñito o a ese profesor o a ese trabajador de la escuela pues queda aislado en un local que ya se ha previsto en cada una de las escuelas, y se avisa a la familia en el caso del niño para que se lo lleve y que a su vez contacte con el servicio sanitario, con su centro de salud, y ya a partir de ahí pues interviene salud. En el caso del trabajador afectado posible, pues sería el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Y a partir de ahí se activa todo un protocolo que ya depende pues de los servicios sanitarios del Gobierno de Navarra para, primero, confirmar la positividad de este caso mediante las pruebas analíticas correspondientes, en ese caso sería una PCR, y en caso de que saliera positivo, se iniciaría el rastreo de los contactos de lo que llamamos nosotros, en el caso de los centros, de los grupos estables de convivencia. El plan de contingencia contempla un elemento muy importante que son los grupos estables de convivencia. Es decir, en un aula, pues una concreta educadora de referencia estará con un número de niños, siempre los mismos, evitando la interacción con otros grupos. Y eso ya se ha establecido, lo tenemos contemplado así. De esta manera, pues rápidamente el servicio sanitario podría saber quiénes son las posibles personas, niños, profesorado, etcétera, sobre el que hay que estar vigilantes, y se iniciaría pues un proceso de confinamiento, aislamiento parcial. Esto impediría que hubiera que cerrar el centro, pero se cerraría lógicamente esa unidad educativa. Si hubiera más casos bueno, pues en el propio centro, en otros grupos estables de convivencia, ya pues habría otras decisiones que marcará la autoridad sanitaria, que pueden llegar incluso pues al cierre de la escuela para ese estado de confinamiento. Claro, bueno, pues tenemos quizá como novedad más llamativa esa sala de aislamiento temporal, ¿verdad?, donde de alguna manera se retira las personas afectadas, y bueno, pues también la importancia de esos grupos estables de convivencia con el fin de que no interactúen muchas personas diferentes. ¿Qué normas o sobre todo mensajes podría dar, señor Rabade, a los familiares, ¿no?, a las familias respecto a este inicio de actividad? ¿Qué deben saber fundamentalmente? Bueno, primero es transmitir un mensaje de confianza, este plan de contingencia específico de cada centro y todo lo que se está haciendo desde el ámbito sanitario y educativo va precisamente para minimizar el riesgo, sabiendo también que el riesgo cero, y esto hay que decirlo claramente, no existe. Es decir, hay un riesgo evidente en toda interacción humana, lo hemos visto en la evolución de la pandemia y en esta primera onda epidémica. Entonces, primero un mensaje de tranquilidad. Segundo, yo creo que es importante también que los padres, que se les va informando en ese sentido y se les seguirá informando en los canales que hemos establecido, pues deben de evitar en la medida de lo posible llevar al niñito si tiene fiebre o tiene alguna sintomatología, y contactar con el servicio sanitario. Pero bueno, si llevan al niño al colegio, pues que sepan también, a la escuela infantil, que sepan que vamos a estar pendientes de la situación de ese niño, que si hay pues signos o síntomas como es esa elevación térmica u otro tipo de sintomatología que podemos comentar, pues se les avisaría. La sala esa de aislamiento, bueno, pues queda como muy fuerte, tiene un nombre, ¿verdad? Así un poco, bueno, realmente es como... un local de la propia escuela infantil, puede ser un aula, un despacho de dirección, un espacio, o una sala de reuniones que se ha establecido también como zona de espera, en el cual el niño o el trabajador afectado con sospecha esperará hasta que venga la familia o hasta que bueno, pues decida volver a su domicilio, y bueno, pues no es otra cosa, no es una sala. Eso no es nada más que un espacio efectivamente protegido y de alguna manera dentro de lo que es el entorno que conocen bien los niños, ¿no?, aunque tenga ese nombre así de aislamiento temporal. Juan Ramón, otra cuestión. La posibilidad de que se utilicen mascarillas en estos niños de 0 a 3 años queda absolutamente descartada. Sí, realmente pues hay evidencia incluso de casos de asfixia en niñitos pequeños. En principio la indicación, más que recomendación, es una indicación de las autoridades sanitarias, es que en la población menor de 3 años, de 0 a 3 en este ciclo, pues no utilizar mascarillas con carácter general. De hecho, la Asociación Española de Pediatría, que sabe también mucho de esto, pues es una indicación que tiene establecida y lo dijo hace ya mucho tiempo. Me pregunto, ¿no?, los chupetes, por ejemplo, claro, muchos niños llevan chupetes. Entiendo que también todo el tema de esterilización, de
chupetes, también cómo se ha organizado el tema de las siestas, en los espacios un poco de esparcimiento concreto de los niños a determinadas horas. También tienen unas normas distintas a las conocidas hasta el momento, ¿no? Sí, es un cambio realmente de la organización de la escuela infantil, lo menos necesario posible y lo más compatible también con cumplir la finalidad pedagógica que tienen las escuelas infantiles. No es un aparcamiento de niños, es una actividad dentro de un ciclo educativo que no es obligatorio, pero que forma parte de todo el proceso educativo, el de 0 a 3. Entonces, cada actividad en el plan de contingencia está contemplada. Esas 16 áreas, 16 fichas que tiene el plan recogen cuestiones de cómo se va a funcionar el comedor, cómo se va a funcionar en la siesta, cómo funciona la entrada y salida del centro. En fin, está pues todo pensado para que los grupos estables de convivencia no interaccionen con otros y evitar evidentemente pues los riesgos en la medida de lo posible. Se habla también pues de que evitar también que los niños o las familias lleven objetos personales del niño, menos los imprescindibles, sobre todo en la fase primera de adaptación del propio niño. Bueno, hay que estudiar bien todas esas normas, ¿verdad? Es un proceso complejo, novedoso, que las familias se lo tienen que saber bien para no errar nadie, ¿verdad?, en este proceso en favor de la salud de todos. Entiendo que también los padres y madres muy preocupados ante la posibilidad de que irrumpa la COVID en las escuelas infantiles y cómo compatibilizar luego el trabajo, ¿verdad?, el trabajo del padre, la madre, los padres, las madres y pues la vida profesional y la vida personal y familiar. Entiendo que este es uno de los temas que preocupa mucho, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Sin duda alguna. Realmente uno de los objetivos de las escuelas infantiles y de este ciclo, que insisto es un ciclo educativo, no es un aparcamiento de niños, ni siquiera cumple solo la función de esa conciliación familiar, bueno, pues responden a este objetivo también. Claro, en el plan pues se contemplan distintos escenarios, como se explicaba para el resto de ciclos educativos en la información que daba el consejero. Aquí se han adaptado a la peculiaridad del ciclo, no sé si son exactamente iguales a las del resto de ciclos, pues ahí ya se habla también de la posibilidad incluso de que en los centros, en función de la evolución de la pandemia, los ratios que tenemos en esos grupos estables de convivencia, de número de niños por educador en función de los niveles de edad, caminantes, lactantes, medianos, mayores, etcétera, pues puedan reducirse. Ahí habrá que ver, claro, si no caben todos los niños, porque las condiciones de la pandemia lo exigen, pues tendremos que ver qué criterios se tienen a la hora de decidir quiénes permanecen en el centro y quiénes no. Evidentemente la conciliación familiar y el posibilitar esa conciliación va a ser un elemento importante, pero sobre eso hay que seguir trabajando. Eso es, ahí tenemos las normas fundamentales y básicas del ciclo educativo de 0 a 3 años, descartadas totalmente las mascarillas porque no serían convenientes para niños tan pequeños y todo un protocolo que indica, bueno, pues cómo va a ser este regreso de forma escalonada. Ayer ya los primeros niños, a partir de los próximos días iremos viendo, bueno, mucha más vida, ¿no?, en esas 11 escuelas infantiles de nuestra ciudad. Juan Ramón Rabade, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos tantas pistas además que ayudarán y mucho, ¿no?, a padres y madres que sienten la preocupación lógica por la salud de sus hijos. Muchas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, nosotros continuamos en la Muga y enseguida tendremos la historia de Silvia Ederra, una jugadora de balonmano que dice adiós. Las circunstancias le impiden continuar con su vida deportiva. Luego se lo contamos en un amplio reportaje. Con el coronavirus, uno de los sectores más perjudicados ha sido el comercio y también la hostelería. Es el gerente de los comerciantes del casco antiguo de nuestra ciudad. Representa a decenas de establecimientos. Es Carlos Albillo, que lleva al frente de esta asociación, creo que 25 años, décadas de conocimiento del sector. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Conocimiento absoluto, ¿verdad? Y preocupación total en este momento, ¿no? Sí. Realmente me ha tocado ver al comercio en muchísimas circunstancias, desde, vamos a decir, los tiempos buenos, antes de la instalación de los centros comerciales, hasta estos momentos tan complicados, tan inéditos para todo el mundo, como son los de la pandemia del coronavirus. Claro, ¿qué pide el comercio, no? Hace un tiempo te escuchaba, Carlos, que pedíais más ayudas, pero sobre todo perpetuadas en el tiempo. A ver,
suena mal eso de perpetuadas. Lo que queremos decir es que, en primer lugar, lo que hace falta es que la clase política, las administraciones públicas se den cuenta de la importancia del comercio dentro de la ciudad, pero no solo como elemento vertebrador de lo que es la vida social, la vida urbana, sino como un elemento fundamental para los vecinos. Y se ha visto en esta pandemia, es decir, asistimos a cierta revalorización del comercio de cercanía. La gente, bueno, pues ha acudido al comercio de barrio, también al supermercado de barrio. Entonces se ha dado cuenta de que ese comerciante, de que ese tendero está ahí y bueno, pues se han realizado muchísimas compras, ventas a domicilio, por WhatsApp, de todas maneras. Claro, de alguna manera eso supone, bueno, que a partir de ahora quizá hay que fidelizar a ese cliente, es decir, hemos cambiado de alguna manera nuestros hábitos, no podíamos desplazarnos en exceso, teníamos que cuidar muchísimo nuestros contactos, teníamos y tenemos, ¿no? Hay que fidelizar a ese cliente que ha decidido optar por el comercio más cercano, por el comercio de toda la vida, ese que le da un plus que no le da quizá otro tipo de comercio. Sí, yo creo que, hombre, tenemos que fidelizar siempre y es algo que hemos pretendido hacer siempre. Lo que pasa es que en este momento quizás algo que no le hemos dado tanta importancia porque nuestra fuerza es la venta presencial, la venta en la tienda, el asesoramiento, el trato al cliente, pues igual ese aspecto que no le hemos dado tanta importancia yo creo que hay que reforzar, que es el tema de la posibilidad de la venta, del reparto a domicilio, de la venta online. No como un sustituto de la venta presencial, sino como un complemento. Y en ese sentido sí que desde la propia asociación estamos impulsando diferentes proyectos que van hacia ese aspecto concreto, ¿no? Así es. Ha habido cierres de comercios, recientemente hablábamos también de comercio y se nos daban algunos datos. El porcentaje de caída en la factura de cada comercio, ¿cómo ha sido? ¿Ha rondado el 10%, el 15%, el 30%? Ha habido comercios que realmente les afectó muy directamente, todos aquellos que han tenido que ver pues, con bodas, comuniones, fiesta, o sea, lo que es el típico comercio que se centra en eso, ¿no? O comercios que tienen que ver con colegios, con ropa deportiva, o comercios, que también los hay, que tienen que ver con la fiesta, con las fiestas de los pueblos, con las fiestas de la ciudad. A eso les ha afectado a 100%. Están en una situación muy precaria, muy difícil. El resto de comercios, que no era alimentación, porque la alimentación ha estado abierta en el estado de alarma, pues, hombre, esos 2 meses han podido suponer pues un 18 o un 20% de la facturación anual, porque han sido 2 meses que los comercios han estado cerrados. Pero bueno, sí que esos comercios, o buena parte de esos comercios, sí que nos han manifestado a la asociación o a los responsables técnicos de la asociación su sorpresa porque, bueno, porque había una reacción por parte del público de vuelta. Es decir, yo creo que las ventas entre mayo y San Fermines han sido mejor de lo esperadas. ¿Supone eso salvar el ejercicio? No, pero le ha dado un poco de esperanza. ¿Qué ha pasado? Aquí hay 2 partes. Esa es la primera parte. La segunda parte ha venido con el término de las fiestas de San Fermín y los primeros rebrotes. Cuando ha empezado esto se ha notado un parón importante y yo creo que quizás el miedo de la ciudadanía a todo esto pues hace que la gente diga, oye, si yo no tengo que hacer una compra necesaria, inmediata, pues no la hace. Claro. Entonces, eso es así. Carlos, otro tema, ¿no? Que también vosotros lo habéis luchado mucho, trabajado en conjunto, a veces alabado y muchas veces también criticado, todo lo que tenía que ver o tiene que ver con la amabilización, la redistribución del tráfico, la apuesta también por una vida más sostenible en la ciudad. ¿Cómo contempláis de alguna manera todos estos cambios que está habiendo en nuestra ciudad en relación con el comercio, ¿no? ¿Qué sensación tenéis? ¿Perjudica? ¿Favorece? ¿Se puede mejorar? A ver, nosotros queremos hacer de la necesidad virtud y ver que en estos momentos, bueno, pues lo que podemos vender efectivamente son espacios seguros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en una tienda pequeña no pueden entrar más de 2 o 3 personas al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a decir, la facilidad para poder contagiarse es infinitamente inferior a la que se puede producir en un establecimiento mucho más grande, en un centro comercial en el que bueno, pues puede haber cientos de personas. Eso por un lado. Después también es verdad que en este momento los espacios que nosotros siempre hemos defendido vamos a decir, de peatonalización, pues se justifican todavía más. Nosotros no estábamos en contra del objetivo final del mal llamado proceso de movilización. Estábamos en contra de cómo se hicieron las cosas. Yo creo que esto conviene dejarlo bien claro. Pero claro que compartimos y compartíamos esas actividades
pues más amables y más sostenibles, en las que se priorice el transporte público y en la que, a la medida de lo posible, pues la gente utilice cada vez menos el vehículo privado. Pero bueno, es algo Carlos, pasará. claro, representas también, hablamos de tiendas, de comercios de todo tipo, pero representas también al sector de la hostelería, ¿no? A decenas de bares también del casco antiguo de nuestra ciudad. A partir de ahora, con estas nuevas restricciones del gobierno, ¿no? Ese veto al ocio nocturno, esa atención también para los fumadores en la calle, ¿qué reacción tiene la hostelería del centro de nuestra ciudad, que también suponen parte de la vida, ¿no? Y del tejido social y económico de nuestro entorno? Pues la hostelería está muy preocupada y parte de esa hostelería está en una situación muy delicada económicamente. Yo ahí haría una reflexión respecto al tema de la hostelería. Entre el 11 de mayo, que es cuando se acaba el estado de alarma y se pueden empezar a abrir las tiendas y las terrazas, y San Fermines, la hostelería estaba abierta y no hubo rebrotes, había muy pocos casos de coronavirus. Resulta que a partir de San Fermines, con las no fiestas, las no fiestas en Pamplona, las no fiestas a los pueblos, la socialización en reuniones familiares y de otro tipo, hemos empezado a tener rebrotes. Quisiera dejar bien claro que la mayor parte de los rebrotes no tienen su origen en la hostelería, que es el sector más interesado en no volver atrás, en que no haya rebrotes. Eso está clarísimo, porque son los más perjudicados por esta situación. Así es, ¿y cómo encaran el futuro, ¿no? ¿Qué esperan quizá de la temporada? Pues con muchísima, de este otoño complicado, claro, que ya anunció la consejera de Salud. Este verano, aparte de todo lo que estamos comentando ahora, hay otro factor fundamental y que en Pamplona cada vez era más creciente, y era la presencia del turismo. Hoy ver un turista en Pamplona es muy complicado, muy difícil. Entonces eso es otro factor a tener en cuenta. Yo creo que ahí estamos hablando de unas caídas enormes, que ni me atrevo a dar el dato, pero es un sector que necesita desde luego un apoyo pues destacado, importante para poder subsistir. ¿También lo necesita el comercio? Sí, pero el comercio necesita más un apoyo de acompañamiento estructural, de crear espacios amables para lo que es la compra y por supuesto garantizar la accesibilidad en las mejores condiciones a los ciudadanos, para que ir al centro, al casco antiguo, pues no sea una proeza, no sea dificilísimo, como ha habido mucha gente que durante la movilización así lo ha considerado. Bueno, pues intentemos, ¿no?, abrir también, hacer un espacio abierto a todos los vecinos y vecinas de Navarra o de fuera de Navarra que vengan también al casco antiguo de nuestra ciudad, porque es cierto que bueno, pues el casco antiguo es parte fundamental de un entorno urbano, ¿no? Siempre, y también aquí en Pamplona. Carlos Salvillo, muchísimas gracias por acompañarnos, suerte en este camino pues raro, extraño, y ánimo también a todo el sector. Gracias de verdad por venir. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, y nosotros seguimos y lo vamos a hacer también en un bar, y en este caso en Estella, pero la historia tiene como protagonista una mujer alemana que recientemente perdía a su marido y quiso encontrar uno de los lugares más emblemáticos o donde mejores recuerdos tenía precisamente su pareja. Les damos todos los detalles en el siguiente reportaje. Pues la carta dice así: estimados señores y señoras, en la década de 1960 mi esposo estuvo en Estella por un año. Son las palabras de Annie Hart, una mujer alemana que perdió a su marido recientemente. Pensó dónde había sido feliz y, desandando la memoria, recorrió 1.619 kilómetros y 50 años hasta llegar a este bar de Estella. Sí, llegó un paquete y como era de Alemania, pues anduvimos preguntando a ver si alguien habría pedido algo o así. Nadie sabía nada, lo subí a casa y entonces pues lo abrimos. El paquete contenía 2 tazas y sus correspondientes platos, aparentemente vajilla, con mucha historia detrás. Su marido estuvo en los años 60, 66 abrió el bar, o sea, de 60 a 70, venía su marido a trabajar a Estella, al Verbo Divino, y que cuando tenía fiesta pues salía, y era un bar que frecuentaba muy asiduo, que tomaba el café, y pone que cuando podía, que tomaban también la copa de coñac, que era lo típico entonces. Entonces que después, a los años, venían ellos, algún verano vinieron, y que eran muy felices, unas amistades muy buenas en Estella, y que nos enviaba unas tazas que les habían regalado cuando se fueron, y las habían guardado con muchísimo cariño, están súper nuevas. La primera generación fue la que conoció a Annie. En 1966 lo inauguró mi suegro y mi suegra, Juan Gorría, Piedad Pinillo, se llama Pigor por los
las dos palabras primeras de los apellidos, Pi y Gorría, Pigor, y lo abrieron ellos, luego lo llevamos mi marido y yo, que es la segunda generación. Ya hizo 50 aniversario, hicimos hace 4 años, y seguimos en la misma zona, los mismos casi clientes y bueno. Escribieron a Ani al correo electrónico que adjuntó en la carta, pero de momento no han obtenido respuesta. Enseguida de recibir el paquete le mandamos un correo al que ella nos puso, pero no hemos recibido contestación, explicándole un poco la historia de cómo sigue ahora el bar, que también había fallecido mi suegro, que creemos que es el que conocerían. Y no nos ha contestado, pero bueno, seguiremos intentándolo. Irán intentando ponerse en contacto con ella. Hasta que lo consigan, se quedan con estas palabras que les llegan desde Alemania. Conocí el bar en muchas de nuestras vacaciones hace muchos años y me gustaría devolverte 2 tazas. Me quedo con una como recuerdo de unas felices vacaciones y un año que mi esposo se entusiasmó con toda su vida. Gracias por estos maravillosos recuerdos. Emotiva historia la que nos relatan en este bar y recuerdos desde luego con gran cariño los que nos relatan. Recuerdos no, actualidad, dura y cruda actualidad la que nos lleva ahora mismo al Líbano, a Beirut. Recordamos cómo hace unas semanas una explosión tremenda en la zona portuaria levantó la polvoreda internacional. Vimos a cientos de personas que se quedaban sin casa, personas que perdieron la vida y un desastre más para esta zona. ¿Cómo está ahora la situación? Se lo preguntamos al periodista especializado en contexto internacional, precisamente en esta zona, como es Manuel Martorell. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todavía en la retina tenemos esas imágenes brutales en Beirut, en Líbano. ¿Qué pasó y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, es una pregunta que tiene difícil respuesta como todas las cosas en el Líbano, ¿no? Líbano es un país que ya lleva mucho tiempo intentando recuperar su propia identidad, una identidad pues, que se perdió con una terrible, cruenta y sanguinaria guerra civil, con cortes muy sectarios. Y bueno, pues lo que ha ocurrido ahora es, vamos a decir, la puntilla al fracaso de la reconstrucción del país. Lo que va a pasar a partir de ahora, pues creo que depende mucho de la actitud del nuevo gobierno. El gobierno actual está dimitido, está en funciones, tienen que buscar un nuevo gobierno y ese gobierno tendrá que encontrar una salida política, que podrían ser unas nuevas elecciones. Quizás sería lo más conveniente para este país unos nuevos comicios. Sí, pero el mal de fondo, lo que realmente está fracasando en el Líbano son los acuerdos de Taif, los acuerdos de paz que acabaron con esa guerra en el año 89, una guerra que comenzó en el año 75. Sí, 15 años de guerra, ¿no? Sí, además una guerra como lo que ha ocurrido en Siria, parecido pero en pequeñito, porque el Líbano apenas es un poco mayor que Navarra, ¿no? En principio comienza como un conflicto social, como un conflicto político entre izquierdas y derechas, luego pasa a ser un conflicto confesional y luego un conflicto sectario en el que se enfrentan todos contra todos, ¿no? En los acuerdos de Taif, con muy buena voluntad, se intentó hacer una etapa transitoria en el que se repartían las cuotas de poder, las diferentes formas de representación en las instituciones entre las diferentes comunidades y religiones, pero era una cosa transitoria. Y sin embargo los antiguos señores de la guerra han utilizado esa etapa provisional para de nuevo establecerse en el poder y con lo que eso implica, es decir, controlas el poder, controlas el funcionamiento de las instituciones y al final terminas controlando la economía y por lo tanto se ha convertido en una forma de poder no solo político sino económico, con lo cual los intereses de la población quedan totalmente abandonados. Abandono que se ha demostrado de la forma más trágica en esas 2.700 toneladas de explosivo, de material explosivo, que estaban abandonadas, y cuando ya había
bueno, al menos había 5 comunicaciones de las autoridades del puerto denunciando esa situación y nadie les hacía caso. Claro, ¿no? veíamos las oleadas también de violencia, Sí. ¿no? de agresividad que se han visto en las calles, en la zona de la Plaza de los Mártires, en el casco antiguo de la ciudad, ¿no? Cómo reacciona también la población a, bueno, a esta barbarie y a este descontrol y falta de reconstrucción en desde todos los puntos de vista de esta ciudad. Sí. Bueno, el Líbano también tiene esta característica, es decir, tiene un sistema político, vamos a decir, desfasado, un reparto de poder que ya ha caducado, ¿no? Y sin embargo, la población desde siempre ha tenido un gran protagonismo social en la calle. Es decir, quienes estaban en las manifestaciones el otro día son las mismas personas, hombres y mujeres, de distintas confesiones y comunidades que comenzaron una especie de revolución popular el pasado mes de octubre, que por cierto hizo caer el gobierno. Manifestaciones muy multitudinarias y muy enérgicas, con ocupación de calles y carreteras. Y en el año 2005 ocurrió lo mismo, expulsando a la ocupación del territorio por las tropas sirias. Incluso se podría decir que la propia guerra civil comenzó con el apoyo de la población a los palestinos y a sectores de trabajadores que estaban en huelga. El origen, es decir, en la sociedad civil libanesa es una sociedad con una alta formación política, con una alta formación cultural, intelectual, que está muy influenciada por la cultura europea a través de Francia. Es una gente muy activa, muy echada para adelante, y claro, se está encontrando con un sistema que no resuelve la crisis de identidad que ha sufrido el Líbano. Hablamos de sus gentes, Manuel, pero también desde luego el patrimonio histórico, cultural, artístico, ¿no? que tiene la ciudad en su centro es muy notable, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco también el valor que tiene esta ciudad a los que no hemos tenido la oportunidad de ir. Bueno, por supuesto. Yo cuando la visité para hacer unos reportajes sobre el programa de reconstrucción, precisamente de Rafik Hariri, que fue asesinado en el 2005 por tener esa idea cosmopolita del Líbano. La ciudad, el centro estaba muy destruido porque había sido frente de guerra durante esos 15 años, pero se conservaban muchos espacios históricos, edificios históricos que representan lo que siempre ha sido Beirut. Beirut ha sido la puerta del Mediterráneo en Oriente Medio, le llamaban la Suiza de Oriente Medio. El puerto ha sido, el Líbano siempre ha sido un país muy comercial, donde se han movido mucho las comunicaciones financieras, y precisamente el casco histórico de Beirut representaba todo eso, y el objetivo de Rafik Hariri con su plan, un impresionante plan de reconstrucción, fue recuperar ese valor simbólico, que no es solo para las personas que viven en Beirut. En el área metropolitana de Beirut vive la tercera parte de la población del Líbano. O sea, Beirut es el corazón del país. Y ese caso histórico, donde está el puerto, que también recuerda el pasado histórico de los fenicios, que de estos puertos colonizaron todo el Mediterráneo antes que los griegos y los romanos. Pues todo ese valor simbólico es el que Rafik Hariri estaba intentando reconstruir, ya estaba en fase de reconstrucción, pero sin embargo la ineptitud de la clase política ha venido a destruir de nuevo todo ese símbolo, el corazón de la historia, el corazón del pueblo libanés, y no se sabe muy bien cómo la gente va a reaccionar. Pero bueno, esto ha sido un golpe muy duro para el corazón de todos los libaneses. Claro, ¿cómo ayudar a reconstruir ahora esta ciudad, ¿no? Toda esta zona totalmente desolada, ¿no? La mirada internacional, ¿cuál es ahora mismo, Manuel? Bien, hay unas iniciativas para reconstruir miles de millones de euros, pero recuerdo que cuando el presidente francés Macron visitó unos días después de la explosión
Beirut, el Bloque Nacional, que es uno de los movimientos que apoya estas protestas populares, advirtió no solo a Macron, sino a la comunidad internacional. Ojo, bien, va a haber una ayuda internacional para la reconstrucción, pero esa ayuda internacional la tiene que gestionar la sociedad civil. No la pueden gestionar precisamente el gobierno, que es el causante de lo que ha ocurrido, un gobierno que está contaminado por todos los rincones con la corrupción política y económica. Entonces, yo creo que la comunidad internacional, y yo creo que Francia, que juega un papel determinante en esta situación, deberá tener en cuenta esto, es decir, que esas ayudas internacionales vayan a donde tienen que ir y no vuelvan otra vez al bolsillo de los políticos. Pues nos quedamos con estas reflexiones. Desde luego, esos deseos anteriores de reconstrucción saltan por los aires de forma más o menos inesperada en esta zona portuaria, y de nuevo hay que reconstruir, pero quizá con la sociedad civil, bueno, como timón o protagonista de esa vuelta a la normalidad relativa, ¿no?, en Beirut. Manuel Martorell, muchísimas gracias por acompañarnos. Momento también para mirar un poquito más lejos, ¿verdad?, ya que estamos tan preocupados aquí, sin duda, con la pandemia, con la educación, con todo, pero vamos a hacernos cargo también de miles de familias que se encuentran ahora mismo, bueno, sin cobijo alguno. Gracias de verdad por estar con nosotros y hasta pronto. Bueno, abrimos nuestra mirada, ya ven ustedes, a las cuestiones más cercanas y las más alejadas, y seguimos aquí en La Muga Verano. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es. Los jóvenes, y en este caso las chicas jóvenes, son las protagonistas ahora en nuestro programa. Han formado una asociación de impulso del talento joven, tiene como nombre Sirimiri. Están dos de sus componentes aquí con nosotros, es la nueva red de talento joven de Pamplona, de la capital navarra. Paula Vera y Andrea Sánchez, además de Amaya Bizmano, son las tres chicas que ponen en marcha todo este proyecto. Tenemos aquí a mi lado está Paula Vera. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida. Encantada. ¿Cómo estás? Muy Gracias bien. por estar aquí. Andrea Sánchez, ¿qué tal, Andrea? Fenomenal, gracias. Bueno, ¿qué es Sirimiri? Cuéntanos, Andrea. Pues nada, es una asociación que pretende fomentar el talento joven y local, y simplemente poner en contacto a estos jóvenes con otras instituciones, organismos públicos, privados, cualquier entidad que quiera colaborar con estos jóvenes, proponerles retos y que lo puedan resolver, así como poner en contacto a gente que tiene esas capacidades y que quizás en otro momento pues o tiende a irse o tiende a buscar fuera pues esas charlas, esas formaciones, y en este caso pues queremos retenerlas y darlas o bien nosotras o pues emprendedores, empresarios que estén en Pamplona y quieran dar esas charlas y esas formaciones a gente de aquí, de Pamplona. Claro. Paula, todas formáis parte de la denominada generación Z, ¿verdad? Eso es. Que os estáis teniendo que buscar, ¿no?, un futuro en un marco muy inestable como el que estamos, pero veo que hay un movimiento importante, ¿no?, entre los jóvenes actualmente, con muchas ganas de reactivar Navarra también, de que Navarra crezca, de que tengáis oportunidades aquí. En el seno de esta iniciativa Sirimiri hay un poquito de todo esto. Totalmente. O sea, yo creo que estamos en el burbur, como dices tú, de todas estas cosas, y al final somos una generación que está preparado pues eso, para vivir con incertidumbre, para adaptarse cada vez más, para ir fluyendo con todas las oportunidades y las iniciativas que estamos viendo que ahora salen de forma natural. Y yo creo que es una oportunidad súper chula para poder decir, oye, ¿por qué no las impulsamos y seguimos haciendo pues que se vean cada vez más? Claro, Entonces, porque la crisis del coronavirus, bueno, nos ha retorcido los planes a todas, ¿no?, y a todos, pero a los jóvenes que quizá estéis estudiando o intentando buscar el primer trabajo o intentar saber, ¿no?, por dónde encaminar vuestra vida, o
o que queríais quizá marcharos también de Navarra o de España, bueno, pues quizá todavía os ha golpeado más fuerte, os ha dolido más, ¿no? Sí, yo creo que esa es la característica casi principal de la generación Z, esta que es lidiar con la incertidumbre. O sea, es como, pues, no sabes qué vas a estar haciendo en un mes, o sí, pero tienes que estar preparado para lidiar con esos cambios. Yo creo que en lo que queremos, esta última semana de agosto tenemos un curso de formación en Sirimiri Lab 2020 y queremos ahí, pues, hablar un poco de estos temas, ¿no? De la adaptabilidad, flexibilidad, simplemente como transmitir la idea de que se puede y de que sí, o sea, es algo que nos toca, pero que lo vamos a pasar todos y que hay que saber vivir con ello. Claro, el trabajo en equipo, fundamental, y también generar momentos y espacios para la crítica o para fomentar de alguna manera el espacio y el pensamiento crítico, ¿no? Que a veces eso, como que en el colegio estamos haciendo un montón de cosas, pero a veces de manera automática, y en la universidad también, y nosotros queremos como romper un poco con eso y decir, oye, ¿qué cosas nos están enseñando en la universidad que le hacen falta a los jóvenes y que podemos adquirir únicamente haciendo? Entonces, queremos que lo empiecen a probar desde ya con gente, con ideas que tengan, con proyectos, y que con esas cosas que estamos aprendiendo haciendo, yo creo que sí que van a poder complementar todo lo que también estamos aprendiendo en universidades o otras cosas. O sea que esos los tiempos de la teoría y lo estrictamente académico, yo parece que han quedado atrás y una nueva fórmula se impone, ¿no? Que claro, es aprender haciendo, ¿no? Ya muchas universidades están en esto, por supuesto, ¿no? Y diferentes colectivos pues planteáis estas nuevas líneas de trabajo y de vida, ¿no? ¿Cómo llamar la atención de otros jóvenes o cómo estáis haciendo para daros a conocer, para que otras mujeres y hombres como vosotras y vosotros, bueno, pues se sientan atrapados también por este entorno Sirimiri Lab? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo, o sea, a pesar de tener como la actividad principal que hemos montado, pues eso junto con el patrocinio de Caja Rural, lo vamos a hacer en Clamer Business Center, y eso pues ya es un llamamiento, ¿no? De hecho tenemos a 10 participantes que van a estar, ya han sido seleccionados y van a estar con nosotros la semana que viene, así que en vez de ser 3 ya somos 13. Sí. Y nada, y dentro de poco tiempo pues lo que hemos hecho es ya empezar a pensar en otros eventos similares a este mismo, y como es una asociación, pues a partir de septiembre abrir inscripciones para socios, en resumen, o sea, que vengan socios a la asociación, que puedan venir a todas estas charlas y ponencias que se alarguen en el tiempo, que no sea solo agosto, ¿no? Y eso, o sea, tenemos una cuenta de Instagram que es @sirimiri_lab, y ahí pues tenemos como un formulario de inscripción. El primer link que sale pues es para recibir información de la asociación y ser más. Contaros un poco con más detalle, ¿no? Esas primeras jornadas que tenéis a partir del día 24, en qué van a consistir, qué temas se van a tratar y sobre todo, bueno, pues con qué ponentes o especialistas contáis. Pues va del 24 al 28, son 5 días de lunes a viernes, y lo que queríamos hacer es que tuviese como una línea argumental que siguiese. Entonces queríamos empezar pues el lunes con un poco tendencias actuales, saber qué está pasando en el mundo y ubicarnos, para pasar al martes y pasar un poco más a la parte de encontrarnos a nosotros mismos, autoconocimiento y entender un poco cómo podemos actuar con respecto a ese entorno. De ahí pasamos al miércoles, que hablamos de soft skills, habilidades que podemos desarrollar con, digamos, pues eso, cosas que no sabemos que son tan tangibles como el hablar en público, la adaptabilidad y todo lo que estamos comentando. Llegamos al jueves y decimos, vale, con todo esto, ¿cómo podemos hacerlo en equipo? ¿Cómo podemos liderar? ¿Cómo podemos autoliderarnos? ¿Y cómo podemos hacer que juntos sumemos más? Y entonces ya llegamos con todo eso el viernes, donde ya vemos a gente que ya ha llegado a ese punto, que hay iniciativas que nos van a contar en mesas redondas, pues para saber un poco cómo se ha hecho hasta ahora, y van a inspirar a estas personas a que ellos también puedan hacerlo. Y vamos a cerrar con una jornada, o sea, con una especie de dinámica de qué queremos entre todos que sea el futuro de Sirimiri y el futuro de pues, lo que estamos haciendo. O sea, que seamos también como nosotros mismos los que podamos crear lo que va a venir. O sea, que eso es un poco muy interesante. El resumen. Desde luego, muy interesante y completa, sin duda, ¿no? Toda la semana a partir del día 24. ¿Qué percepción creéis que tenemos los mayores, los adultos, la sociedad en general de los jóvenes, ¿no? Que ahora mismo estáis un poquito en el punto de mira en relación con el COVID, también en su día, bueno, pues con el tema del ocio, de los botellones, bueno, pues de cómo estáis protegiéndoos o no protegiéndoos en esta situación. ¿Qué percepción creéis que tiene la sociedad y creéis que hay que cambiar realmente, ¿no? Esa idea a veces negativa? Yo creo que, o sea, al final la juventud yo creo que es complementaria a otras generaciones, ¿no? Y cualquier adulto ha sido joven, o sea, yo creo que no existe ese abismo. Yo creo que es más a veces pues el foco en dos noticias que llaman la atención y que al final no representan la realidad, ¿no? Que es que somos personas, la mayoría, pues con ganas de aprender, que
pues no sé, con ganas de estudiar, de formarnos, y ahora mismo quizás lo que nos falta, como decías, pues puede ser la experiencia, pero para eso están los adultos, para enseñarnos. Y yo creo que también es lo que Sirimiri quiere, que es poner en contacto a las dos generaciones, por decir así, para ponernos al servicio de la sociedad. O sea, que los mayores con su experiencia, mayores, entiéndeme, pues nos puedan dar a los que tenemos ganas, igual más que experiencia, pues que nos avisen de esos baches con los que nos vamos a encontrar, esa piedra con las que nos podemos topar, pero que es un equipo. O sea, yo creo que no es el momento de vernos como generaciones separadas, porque no sé, somos una sociedad unida, yo pienso que debería ser así. Compuesta además, bueno, pues muy variada y heterogénea en todos los aspectos, ¿no? Sectores de población que se entrecruzan, obviamente por edad, por condición, por bueno, pues formas de vivir, en definitiva lo que es una sociedad más rica, ¿no? Con toda la variedad que eso supone. Hace unos días vuestra compañera también, Amaya Bizmanos, estuvo aquí con nosotras y hablamos de alguna manera de este tiempo de pandemia y de confinamiento, desde el punto de vista más positivo de la compasión, de la ayuda, de poner en marcha proyectos, de ayudar a los mayores, de ayudar a las personas que más lo necesitan. Es importante también remarcar todo esto que habéis hecho tantas mujeres, tantos hombres jóvenes, por personas que estaban solas, ¿no? En el tiempo de confinamiento. Yo creo que es al final, con estas situaciones, al final lo que parecen son oportunidades, que parece que al final eso que es como que es una crisis y va a salir todo mal, pero en verdad te das cuenta de que justo a partir de ahí están las necesidades que hay que cubrir, y entonces a partir de ahí salen oportunidades, salen ideas, sale gente con ganas, y al final hacemos lo que estábamos comentando ahora, que es conectarnos entre todos y decir, oye, ¿cómo vamos a hacer que dentro de todo lo malo salga algo bueno? Entonces yo creo que al final yo lo veo siempre como algo positivo. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión tan positiva que nos deja buena energía también, ¿no? para continuar a pesar de las múltiples dificultades. Andrea y Paula, muchas gracias por venir al programa. Ojalá sea un súper éxito esta asociación Sirimiri y que hagáis muchísimas actividades. Ahí estaremos, por supuesto, para contarlo. Muchas gracias. Gracias y suerte también en vuestro camino. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues dos chicas jóvenes con toda la vida por delante, con espíritu emprendedor, creador, de formar equipo y de aprender entre unas y otros. Ellas son las protagonistas. Macroimagen, centro homologado con más de 15 años de experiencia en la formación. Cursos gratuitos para la mejora de la cualificación profesional. Dirigidos a trabajadores en activo y desempleados, nuestra formación puede ser presencial u online. Además, en Macroimagen disponemos de orientación profesional y bolsa de empleo. Infórmate en nuestra web www.macroimagen.es. Mujeres con diferentes perfiles y ahora una mujer profesional y deportista como es Silvia Ederra, que por las circunstancias que le han tocado vivir dice adiós al balonmano. Ha sido su vida y lo deja con pena, vean. Trujal Mendía de Arroniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. 28 años ligada al balonmano, 20 como profesional. Son 14 los títulos que cuelgan de la vitrina de Silvia Ederra. La navarra se despide del 40x20 recordando su trayectoria. La decisión está tomada, pero aún no se ha hecho la idea de dejar las pistas. Una Silvia Ederra sin balonmano ahora mismo la tengo que entender porque es lo que me va a tocar. Pero es difícil, yo creo que el balonmano para mí ha sido como una forma de vida. O sea, para mí, digo, ahora mismo cambio de forma de vida, de forma de vivir, ¿no? Es... Para mí, muchas veces decía, más que sangre tengo balonmano en las venas. Echa la vista atrás y se siente una privilegiada. Asegura que en varias ocasiones ha tocado el cielo. Yo creo que los sueños alcanzables de balonmano sí los he conseguido. 5 elásticas diferentes, además de la nacional, resumen su trayectoria, un palmarés que también cuenta con participación en Champions y competiciones europeas. Yo creo que es un deporte que se afloran mucho los valores de las personas, el trabajo en equipo sobre todo yo creo que es fundamental, al final haces un montón de amistades. Muchos momentos buenos que compensan todos los que han sido un poco más negativos. Pues en Castro tuve un accidente de tráfico que casi tengo que dejar de jugar. Y como buena cabezona y buena navarra, pues al final conseguí seguir jugando y ya pues fiché por Vera Vera. Entonces en Vera Vera ya vino un poco como toda la recompensa del trabajo que había tenido después de la recuperación, empecé a conseguir los títulos. Una baja oferta le ha impulsado a tomar la decisión. Yo sabía que había que tener reducción de sueldos, pero me ofrecieron una reducción del 50% y
y no me daba ni para vivir, entonces dije, mira. Su etapa como deportista la ha compaginado con los estudios y es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Voy a cumplir 37 años y quieras que no, pues ya es hora un poco de enfocar el futuro. Sobre todo después de toda una vida dedicada a un deporte donde no es fácil conciliar. El balonmano es un deporte minoritario en cuanto a público, a crear economía y cosas de esas. Y se nota mucho, y sobre todo en el femenino, ¿no? Ahora mismo yo creo de las que están en la máxima categoría, 4, igual me pillo mucho el dedo si digo 5 equipos que pagan a todas sus jugadoras por jugar y no unos sueldos estratosféricos, sino lo justo para sobrevivir. Sin embargo, ahora cierra la mochila y cuelga las botas, pero no se va de vacío. Al final yo me llevo de cada equipo, de cada sitio, de cada jugadora, de cada entrenador una cosa, bueno, una o varias cosas. Entonces al final yo creo que todo es positivo. Celebra la cantera de la que disfruta nuestra comunidad y que nunca falten los amantes de este deporte. Yo que sí les animo a que luchen por sus sueños, a que jueguen, a que peleen, a que entrenen mucho y sobre todo a que disfruten de lo que es el juego en equipo, de los valores que da el balonmano. Porque es este deporte la mejor elección de su vida. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de olivos de Navarra, el Trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Y estamos ya a punto de decirles adiós y lo vamos a hacer con ritmo flamenco. Comienza el Flamenco on Fire, ya se pueden ir reservando las entradas para los diferentes espectáculos y actividades. Y ahora les mostramos algunos de los artistas que nos acompañarán los días 29 y 30 de agosto en distintos escenarios. Con ese ritmo flamenco nos despedimos esta mañana.